Buenos días, arquitecto. Presentamos el folleto de Mercela Junín. Para comenzar, nos preguntamos, ¿qué clima tenemos? En este punto comprendemos el clima de la ciudad de la Merced con ayuda de las referencias encontradas, las cuales son, según la clasificación COPE. Nos presenta un clima AF. Esto quiere decir que pertenece al grupo A tropical y F ecuatorial. Lo que nos dice es que tenemos un clima cálido con temperaturas superiores a 18 grados y con precipitaciones mayores a 60 milímetros en la mayor parte del año. Presenta un clima de selva lluviosa. Ahora, según la RNE, la cual nos presenta una clasificación por zonas climáticas, la Merced se encuentra en una zona subtropical húmedo. En el siguiente cuadro podemos comprender las características de este clima. La temperatura media anual de 22 grados centígrados, la humedad relativa media de 70 a 100%, la velocidad del viento de entre 5 a 7 metros por segundo, la radiación solar de 3 a 5 kilowatts por hora sobre metros cuadrados, la precipitación anual de 150 a 3000 milímetros, la altitud de entre 400 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Continuando. Para verificar esta clasificación sea correcta, nos preguntamos, ¿por qué tengo este clima? En este punto analizaremos cuáles son los elementos climáticos, los cuales son los cambiantes o los variables y los factores climáticos, los que no varían, pero sí están relacionados con los elementos climáticos. Presentamos la temperatura. Temperatura mínima de 13 grados centígrados con una máxima de 23.5 grados centígrados y una promedio de 19 grados centígrados. Se puede observar una diferencia en invierno donde vemos una disminución de la temperatura. La humedad relativa, con una máxima del 100%, una mínima del 53% y promedio del 79.5%. Se mantiene en un 79.5% y su rango casi siempre es estable. Las precipitaciones. Una máxima de 516 milímetros, una mínima de 79 milímetros y una de promedio de 253 milímetros. En el son de los vientos. La dirección del viento predomina hacia el norte, con una velocidad promedio de 2 metros por kilómetro, 2 metros por segundo. La presión atmosférica. En esta ciudad cuenta con 0.910 atm. La radiación. Es característico en estas zonas el calor por radiación solar, lo cual nos da un clima cálido durante casi todo el año. Máxima en el mes de noviembre de 531 kilowatts por hora sobre metro cuadrado y una mínima en el mes de junio de 436 kilowatts por hora. En cuanto a su nubosidad, presente durante todo el año con mayor presencia en el mes de octubre. Pese a la presencia de las nubes, la época de las lluvias solo es entre el mes de diciembre y febrero. El mes con menos nubosidad vendría a ser en agosto. En cuanto a la flora, la más predominante y la más influenciable que hemos podido encontrar son las palmeras y el chuchuhuasi. Las palmeras de 12 metros de altura y con las dimensiones de la copa de 6 metros, lo que vendría a ser el diámetro, y 6 metros de la altura de la copa. En el chuchuhuasi, 9 metros de altura, apartando los 7 metros de la altura de la copa y con un diámetro de 5.5. En el caso de la fauna encontramos los guiljeros y los tigrillos. Pasando a los factores climáticos. La altitud de 11 grados, 3 minutos y 0 segundos en latitud sur y 75 grados, 18 minutos y 15 segundos en latitud oeste. En la altitud, las temperaturas varían según la altitud en la que se encuentra. Debido a la presión atmosférica, la Merced oscila entre 19 grados centígrados. En el caso de la continentalidad, aumento de la amplitud térmica y descenso de las precipitaciones debido a la lejanía de las masas de agua, que suministran la humedad necesaria para las lluvias. Podemos observar cómo
Podemos observar la distancia a través de un corte, la distancia de 224 kilómetros entre la posición de la Merced y el Océano Pacífico. Hmm. Lo que nos da a entender que el calentamiento por radiación se dará por conducción, o sea, a través de la transferencia térmica del Sol hacia la Tierra. En cuanto a la orografía y la naturaleza de la superficie, la ciudad está distribuida solo al margen de la izquierda del río Chanchamayo, entre las laderas del bosque y el río. Como podemos observar mediante la gráfica, el verde vendría a ser el desplazamiento de la Tierra y el color azul vendría a ser las zonas de inundaciones y los vientos fuertes dados por las situaciones orográficas de la ciudad. Ahora, pasamos a las estrategias. ¿Qué estrategia necesitamos? Para ello, se presenta un proceso de graficación, donde será indispensable los datos cualitativos de la temperatura máxima y mínima y la humedad máxima y mínima, formando un cuadro de relación para su graficación, donde la temperatura máxima se relaciona con la humedad mínima y la temperatura mínima se relaciona con la humedad máxima. De acuerdo con el gráfico de Giovanni, la tenemos, eh, la tenemos orientada en el eje horizontal, se ubica la temperatura y en el eje vertical la humedad, para así designar dos puntos y trazar una recta. Para la aplicación de los gráficos se consideró la hora de mayor temperatura a las 2 pm y la menor temperatura que vendría a ser las 2 am. En el caso del diagrama de Olgay, los ejes están invertidos, debido a que en el eje horizontal tenemos la humedad y en el eje vertical tenemos la temperatura. En el cuadro de las estrategias, tanto de Giovanni como de Olgay, se consideraron los meses representativos para cada estación, que en el mes de verano vendría a ser enero, febrero, marzo, otoño, abril, mayo, junio, invierno, julio, agosto, septiembre, primavera, octubre, noviembre y diciembre. Considerando para las estrategias las más resaltantes y las más intensas y las que por necesidad están presentes. Como por ejemplo en verano, podemos ver que la calefacción por ganancias internas está predominante conjunto con la zona de confort, la protección solar y la zona de confort permisible. En otoño se descarta la protección solar y en la estación de invierno se da predominante la calefacción por ganancias internas y de manera reducida la zona de confort permisible. En primavera la zona de confort ya vendría a desaparecer, menos tenue, y en las estrategias de diseño lo que podemos resaltar es de que en invierno se requiere la radiación de 30 watts y la ventilación que vendría a ser tanto en verano y en otoño. Ahora, en la parte de qué estrategia necesitamos, la zona de confort corresponde a las condiciones de humedad y temperatura adecuada para el cuerpo humano. La zona de confort permisible, la ropa, el factor ropa, que vendría a ser CLO, con respecto a la temperatura a la que se encuentra. La calefacción por ganancias internas. Una amplitud de 15 grados y 21.5 grados centígrados de 6 pm a 8 am. Confort por medio del hecho de hábitat y equipos de electrodomésticos. El calor metabólico depende de las actividades que estemos haciendo en ese espacio y la irradiación depende de cada artefacto que esté en ese espacio. En el caso de la protección solar, que vendría a ser de 9 am a 4 pm, la vegetación orientada al norte, aleros y ventanas, toldos, celosías, persianas, umbráculos y parasoles. En el caso de la radiación de 30 watts, en el mes de marzo a septiembre,
área sin techar el 50% y el área de sombra con otro 50%. La ventilación de un metro por segundo. Tenemos los vientos predominantes hacia el norte, como ya se mencionó, y el promedio de la velocidad está entre los 0 metros por segundo y los 2 metros por segundo. La distribución de la vegetación alta y baja. La proyección estereográfica. Aplicando el cuadro de estrategias, se lleva a que podemos, según estos gráficos, podemos deducir la hora de salida y la hora de entrada del sol. Pasando a la aplicación de la carta solar, mediante este gráfico podemos deducir las horas en las que el sol sale, como ya se mencionó también en el anterior gráfico. Dando un ejemplo, la hora, las 10 a.m., los solsticios que presentamos en el mes de invierno y tanto en verano. La vegetación, teniendo en cuenta que la vegetación predominante es el chuchuhuasi, con dimensiones de 9 metros de altura y 7 de diámetro en su copa. En el caso de la ventilación, de forma general, se tiene una relación entre la temperatura, humedad, densidad y presión. Como podemos ver, a mayor temperatura, menor humedad, menor densidad y menor presión. Y a menor temperatura, mayor humedad, menor densidad y menor presión. Y menor presión. Como podemos ver en el gráfico, de forma general podemos hablar cómo es que la temperatura está distribuida en un espacio, en un corte que podemos hacerle a nuestro cuarto o a un espacio que tengamos en nuestra vivienda. Ahora, para las características de un clima cálido, húmedo, tenemos un diseño urbano, espacios amplios que facilite la circulación del aire, teniendo en cuenta que la dirección predominante de los vientos es hacia el norte. Dependiendo de la orientación de la fachada de la edificación, se deberán aplicar la canalización de vientos en invierno y primavera. Ya debido a que los vientos predominantes están en punto muerto, donde la velocidad promedio es entre 0 a 2 metros sobre segundos, lo que podemos aplicar vendría a ser la dirección, ¿no? La dirección de los vientos, controlándolas a través de la vegetación que vendría a ser el chuchuhuasi. Eso sería todo. Gracias.